Vamos a hacer oído. Ya. Para no tener mucho problema, vamos a hacer lo siguiente. Empiezo acá, ustedes pidan su maquete cuando oído, para hacerles allá. ¿Ya? Entonces ellos están acá primero, ¿no? Y ahí repito lo mismo allá. Entonces ellos allá se sientan, van pero parados. Para hacerlo equitativo, porque si no es constante. Y de ahí venimos a hacer ojo. Ustedes han hecho ojo, ¿no? No. Ya, y hacemos ojo allá también. Claro, bien, y yo te la tomo mal. Ya. A ver. Acá tenemos el sentido de la audición, ¿no? El sentido de la audición tenemos obviamente el oído, ¿no? Y el oído va a tener tres partes, lo que es el oído externo, que vendría a ser del pabellón auricular hacia la membrana timpánica, ¿no? Quiere decir que comprende el oído externo, el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio, que viene desde la membrana timpánica hasta lo que vendría a ser la ventana oval, donde está el estribo, y también la llegada pues de la trompa faringo-timpánica, que es la trompa de Eustaquio, desde ese nivel, donde en este oído medio están los huesecillos, ¿sí? Y luego tenemos desde esta fosa oval y la fosa, perdón, desde esta ventana oval y la ventana redonda, donde está la membrana timpánica secundaria, tenemos el oído interno. Y en el oído interno tenemos lo que vendría a ser la cóclea y los conductos semicirculares. Hay una parte ósea y hay una parte membranosa, que es lo mismo realmente. Esos conductos semicirculares son óseos, pero por dentro están los conductos semicirculares membranosos. Esta de aquí es la cóclea. Y por dentro vamos a ver que hay detalles también igual, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este vendría a ser mi nervio vestíbulo coclear, ¿no? ¿Hasta dónde es? ¿Se acuerdan ese agujero o conducto interno? ¿No? Todo esto va a ocurrir en un gran hueso. Este hueso es el hueso temporal. El temporal es el huesito que tiene tres partes. Una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción petroso-peñal. En la porción petroso-peñal es donde ubicamos todo lo que estamos describiendo. ¿Ya? Bien. Empezamos por lo más sencillo. Y ahí todo el mundo se va a ver la oreja. ¿Ya? Pero voy a hacer acá y luego en pares se ponen y ven la oreja y reconocen. Porque es recontra sencillo, pero cuando no lo practican, se olvida. Y sobre todo ustedes me dirán, doctora, ¿por qué la oreja? Porque cuando hay lesiones de oreja infinitas, sobre todo en peleas callejeras, ahora que hay tanta violencia, ¿no? Se le agarran la oreja, se muerden la oreja, se escuchan la oreja, ¿no? Y nosotros como médicos tenemos que determinar la lesión. Yo no voy a poner lesión en la oreja derecha, eso lo pone cualquiera. Yo tengo que poner en qué parte del pabellón auricular ha ocurrido esa lesión, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es mi oreja. La oreja tiene una parte, un repliegue muy externo. Ese repliegue externo se llama el hélix, ¿no? En mi oreja sería esta parte de acá. Este es el hélix, ¿no? ¿Sí? Este es el hélix, ¿ya? La parte del repliegue interno, o sea, medialmente al hélix, tenemos este de aquí. Este es el antihélix. Este es el antihélix. ¿Qué vendría a ser este de acá? ¿No? El interno, el antihélix. La parte inferior, en la parte donde no está, porque esta está conformada por cartílago y piel que lo cubre. Todo está conformado por cartílago y piel. Pero hay una parte en este pabellón auricular que no tiene cartílago. Esa parte es esta, es el lóbulo de la oreja, ¿no? En ese lóbulo de la oreja todos nos ponemos, pues, bueno, las chicas nos ponemos los aretes y ustedes se ponen también aretes, pues no, porque la moda es así. Bueno, no todos, pero se ponen. Ya todos nos ponemos aretes. Ahí está, ahí anda. Muy bien, conmigo se lo quita. Ya, entonces tenemos el lóbulo. Muy bien. Luego tenemos, esta estructura va a tener una parte interna que me va a conllevar al conducto auditivo interno, una parte profunda. Esa parte profunda es la concha de la oreja. Entonces quiere decir, cuando yo tengo mi dedo, me meto en la parte más profunda, eso es la concha de la oreja. Todos nos hemos metido el dedo en la oreja ahí, sin entrar al conducto auditivo, porque no podemos entrar. Esa es la concha de la oreja. Muy bien. En la parte entre la concha de la oreja, que es profundo, y el lóbulo de la oreja, vamos a encontrar dos estructuras. Una que es medial y otra que es lateral. Y esas estructuras a ustedes les gustan. La interna es el trago y la externa es el antitrago. Les gusta no porque tomen, sino porque es una palabra común.
trago, antitrago. Entonces acá sería trago, este de acá, y antitrago, ¿sí? Y como hay un trago y un antitrago, y acá hay una escotadura que vendría a ser esta escotadura, esa es la escotadura intertrágica. ¿Ya? Escotadura intertrágica. Listo. ¿Ya? Y luego tengo fositas. Aquí hay una fosita, ¿no? En la parte superior, ¿no? Esta de acá que es triangular, que se llama fosita triangulares. ¿Ya? Fosita triangulares. Y eso es lo principal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esto? Hélix. ¿Cómo se llama esto? Antihélix. ¿Cómo se llama esto? Lóbulo de la oreja. ¿Cómo se llama esto? Trago. ¿Cómo se llama esto? Antitrago. ¿Cómo se llama esto? Escotadura intertrágica, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Fosita triangular. ¿Cómo se llama esto? Concha de la oreja, ¿no es cierto? Y ya, ahora, esto está cubierto por piel, ¿no? Por piel. Cartílago, está formado por cartílago y está formado por piel. Muy bien. Este pabellón auricular tiene dos caras. Una cara, nosotros decimos pues externa, ¿no? Algunos le dicen anterior, y una cara interna, y otros le dicen posterior, ¿sí? Bien. La cara externa es la que sirve como receptáculo. La cara interna es la que está más pegada hacia la región mastoidea, ¿no? Listo. Ahora, esta oreja o pabellón auricular tiene músculos, ¿ya? Músculos intrínsecos. Si son intrínsecos, están dentro del pabellón auricular. Y músculos extrínsecos. Si son extrínsecos, están fuera del pabellón auricular. Los extrínsecos son músculos que debemos haber visto en cabeza. Que teníamos el preauricular, ¿no? El auricular superior y el retroauricular. Que son músculos realmente superficiales que están entre o por fuera de los músculos que ya conocemos, ¿no? Los músculos de la cabeza. Músculos intrínsecos tenemos el del hélix, el músculo del hélix, el músculo del antihélix, ¿no? El músculo del tragus, el músculo del antitragus, y en la cara interna tenemos el músculo transverso de la oreja y el músculo oblicuo de la oreja, ¿ya? Y ustedes me dirán, doctora, ¿y para qué sirven esos músculos? Esos músculos le dan cierta firmeza a la oreja, pero también le dan movilidad. Algunos de ustedes, no todos, tenemos esos músculos hipertrofiados y pueden ustedes mover la oreja, pero no todos pueden mover la oreja. ¿Alguien de acá puede mover la oreja? Ya, muy bien, tu demostración. Porque no todos podemos mover la oreja. ¿Por qué? Porque esos músculos que él tiene, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Ahí está, muy bien. Voy a hacer un video ahí para mostrar. Está bien, pero no todos, pues. Lo tiene más hipertrofiados esos músculos, ¿sí? Ya. Pero doctora, yo no puedo hacer eso. No, no hay ningún problema. O sea, no es algo que cambie la función del oído. No pasa nada de eso, ¿sí? Listo. Muy bien. Otra parte del conducto auditivo externo vendría a ser, perdón, otra parte del oído externo vendría a ser el conducto auditivo externo, lo que todos conocemos como CAE, C-A-E. Este conducto auditivo externo no es recto, tiene sus incurvaciones, que seguramente el doctor les debe haber referido, ¿cierto? Anterior, posterior, anterior nuevamente o inferior, ¿no? Pero el detalle de acá es que también está revestido de piel, por eso que está de este color rosado. Y también en este conducto hay glándulas que producen el cerumen, y hay pilosidades, pequeños vellitos, ¿cierto? ¿Qué otro detalle más es importante? Que el tercio externo de este conducto auditivo externo es cartílago y los 2 tercios internos son estructuras óseas, ¿ya? Entonces es cartílago el tercio externo y los 2 tercios internos es estructura ósea. ¿Estructura ósea de quién? Del temporal, del peñasco. Todo es el peñasco, no me digan otro hueso. Siempre es el peñasco, ¿sí? Muy bien, entonces hasta acá yo tengo ello, ¿cierto? Listo. ¿Quién es el que sirve como límite? Esta estructura de acá, que la voy a sacar. Esta es la membrana, ¿no? La membrana timpánica. Esta membrana. La membrana timpánica es circunferencial. Es rica en colágeno, ¿no? La cara lateral o externa, esto es posición anatómica, la cara lateral o externa está cubierta por piel, ¿no? Por piel.
se dice. En cambio, la cara interna es netamente membranosa, ¿no? Pero no porque todo está acá, ¿no? La parte periférica me refiero, ¿no? Porque es una membrana. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Sí, cuando yo realizo mi examen de oído, yo utilizo un instrumento que se llama otoscopio, ¿ya? El otoscopio es como una linterna que tiene un tubito, yo prendo y lo que tengo que hacer es, como el conducto auditivo externo tiene esas incurvaciones, yo levanto la oreja y la tracciono hacia atrás y ingreso con el otoscopio, ¿no? Para, en cierta manera, un poco horizontalizar el conducto auditivo externo y poder con ese tubito ver mi membrana timpánica, que evidentemente yo la tengo que ver de color rosado, pero un rosado muy bajito, ¿no? Cuando yo no la veo así, quiere decir que esa membrana está irritada, inflamada, ¿no? Hay una sola vez que yo puedo ver la membrana timpánica en ese color, que me puede causar la impresión de que está inflamada, pero que es una función fisiológica normal. En el caso de los niños, cuando el niño llora, nosotros no podemos examinarle el oído porque distorsiona ello, porque la membrana timpánica está eritematosa. Por eso, cuando roten en pediatría van a saber que nosotros utilizamos algunas cositas para que los niños no estén llorando, porque a ningún niño le gusta que le revisen y no entienden, ¿no? Entonces a veces utilizamos peluchitos, juguetitos para que él vaya jugando con nuestro estetoscopio, ¿no? Por eso que nosotros tenemos esas cositas, o sea, no es moda, son formas de podernos ayudar, ¿no? Entonces el niño comienza a jugar con el estetoscopio donde está el muñequito y nosotros agarramos con el otoscopio para ver. Entonces, como no llora, yo puedo ver si esa membrana timpánica está de color rosa, palo rosa, por así decirlo, natural, o está eritematosa. ¿Por qué? Porque los niños son los que tienen más complicaciones de otitis media aguda en un inicio y otitis media crónica después. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces esta membrana, ¿no?, se abomba. Miren cómo está la membrana. Está umbilicada, ¿no es cierto? Está cóncava, no está convexa. Pero cuando la membrana está eritematosa, se abomba, se pone así, al revés. Y yo lo encuentro abombado. Quiere decir que ahí hay un problema, hay una lesión, porque no la debo de encontrar así. Y cuando estoy con el otoscopio, yo puedo ver a trasluz el mango del martillo. Y también veo a trasluz lo que vendría a ser la parte anterior y la parte posterior, que es parte de la articulación del mismo martillo, que se proyecta, se puede ver. Y en la parte inferior se puede ver un triángulo, que algunos le dicen el triángulo de la luz, que es una parte más translúcida que podemos ver y que nos da indicativo de algunas maniobras que nosotros hacemos para ver si hay algún problema en el oído, ¿ya? Eso es otorrino. Muy bien, entonces hasta esta cara externa es lo que vendría a ser el oído externo. De la cara interna de la membrana del tímpano hasta, ¿no?, lo que vendría a ser la ventana oval, la ventana redonda y lo que es la llegada de la trompa de Eustaquio, hasta ahí es oído medio, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa hay en el oído medio? Principalmente están los huesecillos, ¿no? De afuera a adentro, o sea, de lateral a medial, tenemos el martillo, que sabemos porque se trasluce el mango del martillo. Luego viene el yunque, y luego viene el estribo. Y hay una articulación entre el martillo y el yunque, y entre el yunque y el estribo. Entre el martillo y el yunque es una articulación de tipo sinovial, ¿ya? Y del género encaje recíproco o en silla de montar. En cambio, la articulación entre el yunque y el estribo es sinovial también, pero el género es esférica o en artrosis. Eso sí se tienen que aprender. Eso es obligatorio, porque en otorrino les van a sacar la mugre si no saben eso, que es lo mínimo que esperamos que lleguen a hacer, ¿no? Y la base de este estribo, ¿no es cierto?, va a ir prácticamente adherido a lo que vendría a ser la ventana oval, ¿ya? La ventana oval. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Aquí, ¿quién más llega a este oído medio? Llega
esta de aquí, esta estructura que vendría a ser, ¿cierto?, la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica es una trompa que comunica, un conducto que comunica la cavidad nasal con el oído medio. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso gripal fuerte y a veces decimos, no, es viral, no tomemos nada, se nos va a pasar, y luego el moco vira de transparente, pasa a amarillo, y de amarillo pasa a verdoso, y no tomamos la acción respectiva, ¿qué pasa? Ese moco va creciendo en cavidad nasal, pero también, como hay una comunicación entre cavidad nasal y el oído medio, ese moco va a ir por toda esta trompa faringotimpánica y va a ir hacia el oído medio, evidentemente lo va a infectar y aumenta la presión del oído medio, por eso tenemos dolor de oído. Y cuando aumenta tanto la presión, ¿no?, obviamente la membrana timpánica que está umbilicada se va a poner abombada. Eso va a haber más dolor de oído. Y después la pus va a hacer tanta presión que va a perforar la membrana timpánica. Y la pus va a salir por el conducto auditivo externo. ¿Sí? Entonces, eso es en el caso del adulto, ¿no?, que es un adulto que puede tener una otitis media, pero ya crónica, que siempre ocurre en él. En el caso de los niños, por ejemplo, los niños tienen muchas enfermedades virales y a veces la mamá o el papá, porque en realidad el niño es asunto de los dos, no se da cuenta que el niño se está quejando. Entonces, un niño normalmente, pues nosotros le preguntamos, ¿no?, lo normal de un niño es que juegue, que haga travesuras. Si el niño de un momento a otro deja de jugar, deja de hacer travesuras y se queda callado, se agarra el oído, ese es signo de que algo está pasando, ¿no? El niño no nos va a decir, me duele el oído, ahí bien nomás se agarra su oído y deja de jugar, se siente. Entonces, la mamá tan solo se da cuenta cuando la pus ya perforó la membrana timpánica. Y una vez que ocurre eso, pues es una otitis media aguda y si usualmente reincide y se convierte en una otitis media crónica, ¿no? Y también se puede complicar porque está en relación con las células mastoideas. Eso se llama mastoiditis, que es la inflamación de las células mastoideas que forman parte del hueso temporal, pero que está en la región mastoidea, ¿cierto? Porque hay un drenaje, hay una comunicación ahí también, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que vendría a ser el oído medio. Acá hay dos ventanas. La ventana oval, que en esta ventana oval prácticamente está esta estructura que es el estribo, la base del estribo, ¿no es cierto?, que me va a dar el pase para entrar al oído interno. Y hay una ventana más pequeñita que se llama la ventana redonda. Esa ventana redonda, ¿no?, en ella va a haber una membrana también chiquitita, ¿no? Y algunos autores esa membrana chiquitita que cubre, que obstaculiza, o ¿cómo se dice esto? Que ocluye, ¿no es cierto? Esa ventana redonda se llama membrana timpánica secundaria, ¿ya? Y tiene que ver mucho con la conducción del sentido de la audición, ¿no?, y el drenaje de la perilinfa, ¿no?, que vamos a ver en un momento. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso. Llego hasta el oído interno. ¿Qué tengo en el oído interno? En el oído interno yo tengo una parte ósea y una parte membranosa. La parte ósea, ¿no?, está en la parte externa. La parte membranosa está por dentro. En este caso vamos a empezar por estos. Estos son los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares, tengo tres conductos semicirculares, óseos, ¿no?, y por dentro están los conductos semicirculares membranosos. La perilinfa está entre la estructura ósea y membranosa. Y la endolinfa está dentro de la membranosa, ¿sí? En el caso de los conductos semicirculares tenemos tres, ¿no? Tenemos uno anterior, uno posterior y uno lateral. Algunos autores dicen uno superior, uno inferior y uno lateral, pero son tres. Ambos, ¿no?, ambos extremos de estas estructuras terminan en lo que vendría a ser el sáculo, ¿no? Y una parte de ellos se va a ensanchar. Esa parte que se ensancha se llama ampolla, ¿no? La parte que se ensancha, acá no la puedo ver tan bien, pero se llama ampolla.
Esta vendría a ser la cóclea. La cóclea es como un caracol, ¿no? Que le hace, que le da 2 vueltas y media o 2 vueltas 3/4 a una estructura conocida como modiolo, ¿no? Y eso hace que haya 3 o que se formen 3 estructuras, lo que vendría a ser la rampa timpánica, la rampa vestibular y el conducto coclear. El conducto coclear está entre la rampa timpánica y la rampa vestibular. ¿Por qué? Porque la parte timpánica, ¿cierto?, vendría a ser de la audición y la parte vestibular vendría a ser del equilibrio. Entonces, esto da, si yo cortara acá, ¿no es cierto?, se puede ver esto. Y esto va a estar en contacto directo con este nervio, que es el nervio vestíbulo-coclear, que tiene su raíz vestibular y su raíz coclear. O sea, para el equilibrio y para la audición. ¿De dónde nace este nervio? Este nervio nace, ahorita quizás no lo entiendan un poco porque todavía no hemos hecho tronco encefálico. Cuando hagamos tronco encefálico van a entender que hay una estructura que está formada por la protuberancia, el bulbo raquídeo, que está por encima de la médula espinal, que ya lo hemos estudiado. O sea, si esta es la médula, esta es la médula, aquí arriba está lo que es el tronco encefálico, pero el tronco encefálico está formado por la protuberancia o puente de Barolio y por el bulbo raquídeo. Este tronco encefálico es importante, ¿por qué? Porque uno interconecta con el tronco encefálico, interconecta al cerebro mediante los pedúnculos cerebrales y al cerebelo con los pedúnculos cerebelosos, que cuando hablamos de cerebelo si les hemos enseñado los pedúnculos cerebelosos, ¿cierto? Y el sentido de la audición tiene que ver o tiene sus raíces y sus fibras a nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores y también a nivel de los colículos inferiores, que son los tubérculos cuadrigémenos. Ahorita esa parte no la entienden tanto porque no lo han visto, se les complica un poco. Entonces ahí hay que volver a estudiar. Cuando hagamos ese tronco hay que volver a repetir dónde llega la primera neurona, la segunda neurona, la tercera, la cuarta y la quinta neurona del sentido tanto de la audición como del equilibrio. ¿Ya? Eso veremos ahí. Entonces, ahí tenemos ello, ¿no? Y este nervio va a nacer a nivel de lo que vendría a ser el surco bulbo protuberancial. Por encima de la oliva vulvar va a haber una fosita, que es la fosita supraolivar, y acá al lado de la fosita supraolivar va a haber una fosita, que es la fosita lateral. A ese nivel es el origen aparente del octavo par craneal. Su origen real está en el piso del cuarto ventrículo. Ahí me miran y ya yo hablo de chino. Ya, trae un conocimiento, mira que te lo mejor, porque si no ahí no van a entender. Ya murieron ahí. Para ver vía, ¿no? ¿Está? Es así. Porque ahí tenemos que ver los orígenes reales y aparentes de los pares craneales. ¿Qué tenemos acá? Acá abajo, eso sí lo hemos estudiado, la médula. ¿Se acuerdan de la médula? Ya. La médula tenía un surco medio anterior, tenía los surcos colaterales anteriores, tenía el surco medio posterior, tenía los surcos colaterales posteriores. Este surco medio anterior, o sea, hasta acá es la médula. Encima de la médula hay una estructura. Esta estructura se llama tronco encefálico. ¿Y qué conforma el tronco encefálico? Está formado por dos. Abajo lo que es el bulbo raquídeo, o lo que llamamos la médula oblonga, ¿no? Médula oblonga. Arriba es la protuberancia o puente de Barolio. Muy bien. ¿Cuál es el límite acá? El límite de la médula hacia el bulbo raquídeo, ¿no? La parte superior a nivel de lo que vendría a ser el agujero magno. Antes del agujero magno es el bulbo. Después del agujero magno es mi médula. Entonces es mi punto de reparo. Pero mi punto de reparo entre la protuberancia y el bulbo es este surco. Este surco se llama surco bulbo protuberancial. Ahora, esta médula tenía su surco medio anterior. El bulbo también tiene su surco medio anterior.
Esta médula tiene su surco colateral anterior. El bulbo también tiene su surco, pero ya no se va a llamar surco colateral anterior, se va a llamar surco preolivar. ¿Ya? Esta médula tiene su surco colateral posterior y se va a llamar acá, atrás, si quieren así, se va a llamar surco retroolivar. Surco retroolivar. ¿Por qué? Si este es el surco medio anterior, acá hay una estructura que se llama oliva vulvar. Oliva vulvar, ¿ya? Entonces ahí está el bulbo. Acá arriba, protuberancia. Límite inferior, surco bulbo protuberancial. Límite superior, surco protuberancial superior. Y acá hay una estructura que se llama pedúnculo cerebral. ¿Cuántos hemisferios cerebrales tenemos? 2. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. El tronco encefálico se va a comunicar con los hemisferios cerebrales. Y como hay 2 hemisferios cerebrales, por eso hay 2 pedúnculos cerebrales. Pedúnculo cerebral derecho, pedúnculo cerebral izquierdo. Eso se llama mesencéfalo. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasa en la protuberancia? En la protuberancia hay unas estructuras así, ¿no? Que son los rodetes protuberanciales. ¿Ya? ¿Y se acuerdan que hemos visto el polígono de Willis? Ya. El polígono de Willis está acá porque esta estructura de acá se llama surco basilar, porque aquí venía el tronco basilar. Acá está así. ¿Se acuerdan? Por acá es el polígono. ¿Sí? Arriba. ¿Ya? Muy bien. Entonces, donde, por ejemplo, la clase del martes, ¿no? Que dio el doctor Kiojara, ¿no? Que era parte de la teoría, ahí hablamos nosotros del quinto par craneal a nivel del ganglio trigeminal, ¿no es cierto? Pero ese ganglio trigeminal estaba en el peñasco, pero el origen, ¿no es cierto?, a nivel del trigémino está acá en la cara anterolateral de la protuberancia, con su raíz sensitiva, que es la gruesa, y su raíz motora, que es la delgada. Y el octavo par craneal está aquí en el surco protuberancial, encima de la oliva vulvar. Aquí hay una fosita supraolivar, y al costado de la fosita lateral. Acá nace el séptimo bis y el octavo par craneal. Ese es su origen aparente del octavo par craneal de este. Pero todos los pares craneales tienen su origen real. La cara posterior del tronco encefálico es esto. Es esa estructura que tiene la forma de un rombo. Eso es el piso del cuarto ventrículo, es la cara posterior de esto. Y acá, detrás de este tronco encefálico, acá está el cerebelo. Y entre el cerebelo y el piso del cuarto ventrículo está un espacio. Ese espacio es el cuarto ventrículo, eso sí lo han visto. ¿Sí? ¿Ya se ubican? Tienen que engranar todo, pues. Nerviosos para engranar, ¿eh? Y si no han estudiado el resto, ahí vuelan. Tienen que engranar. Entonces, esto de aquí, la cara posterior es esta. Esto de aquí, acá está el cerebelo. El espacio entre el cerebelo y la cara posterior del tronco encefálico, ese es el cuarto ventrículo. Muy bien. Ahora, acá, en la parte superior, hacia la parte inferior, hacia el ángulo inferior, está lo que es el calamus inscritoris. En los ángulos laterales están las barbas acústicas o barbas del calamus. Este triángulo superior es la protuberancia. Este triángulo inferior es el bulbo raquídeo. Y a este nivel hay 3 estructuras. 1, 2, 3. Que ya vamos a estudiar que son ala blanca interna, ala blanca externa y ala gris. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos el origen a este nivel, o sea, en el piso, ¿no?, del bulbo raquídeo, del piso del cuarto ventrículo, pero en el triángulo inferior que pertenece al bulbo raquídeo, tenemos el origen del núcleo del octavo par craneal. ¿Ya? Después ya vamos a ver en dónde, ¿ya? Porque ese es el origen. Acá hay varios orígenes de pares craneales. Y también hay centros cardiorrespiratorios. Por eso es que cuando un paciente, por ejemplo, aumenta de presión intracraniana, o sea, aumento de presión dentro del cráneo, este tronco encefálico que está descansando sobre el canal basilar que formaba o que estaba en el hueso occipital, por delante del agujero magno había un canal
vacilar. Ahí está descansando. Cuando hay aumento de presión, la presión va a aplastar al tronco encefálico sobre la estructura ósea del occipital, ¿no? Y el paciente va a comenzar a presentar alteraciones en los pares craneales mucho más significativas. ¿Por qué? Porque los orígenes reales y aparentes de los pares craneales están acá, de la mayoría. Y también a ese nivel tenemos los centros respiratorios, ¿ya? Y por eso va a tener una respiración peculiar. Entre ellas está la de Kussmaul, que con apneas, ¿ya? Esto es más largo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos origen real, origen aparente, y viene por el conducto auditivo interno, y pasa, ¿no es cierto? Y se va a quedar acá, porque el séptimo también pasa, pero el séptimo sale por el agujero estilomastoideo, ¿no? Pero da ramas intrapetrosas y extrapetrosas, ¿cierto? Ya. Ahí tenemos esto. Ahora, ¿qué otro detalle más? Ya, me estaba olvidando. A nivel del oído medio están dos músculos, ¿cierto? Uno es el músculo del martillo y el otro es el músculo del estribo, del escapedio, ¿cierto? Y a esos músculos lo que van a servir para tensar a los huesecillos, porque cuando hay ruidos de alto volumen o de altos decibeles, ¿cierto?, nos pueden lastimar, entonces ahí se tensan más, ¿no?, la articulación que se da entre estos huesecillos para que el sonido pase ondulante y sea pues traducido en lo que vendría a ser el sentido, ¿cierto?, ya sea para el equilibrio y para la audición, ¿sí? ¿Ya? Más o menos, ya. Entonces acá van a empezar a reconocer, ¿ya? Pero antes de eso vamos a ver esto. Acá, ¿qué vemos? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos que ¿qué hueso es? Este es el occipital. ¿Qué hueso es? Este es el temporal. Acá está el peñasco. ¿Qué vemos acá? Esta es la representación de la arteria carótida, ¿no? La arteria carótida pasa por el agujero carotidio, ¿no es cierto? Y discurre por ahí, ¿sí? Muy bien. Ahora, este de aquí es el peñasco, pero el peñasco tenía 4 caras, 4 paredes. Una antero-superior, una postero-superior, una antero-inferior y una postero-inferior. En la cara antero-superior yo voy a ubicar de adentro afuera, la fosita trigeminal, donde está el ganglio del trigémino, donde salía el quinto 1, quinto 2, quinto 3. Luego tengo lo que vendría a ser una estructura un poco elevada. Esa estructura elevada es esta. Es parte del conducto semicircular, ¿cierto? Esa estructura elevada. Y a ese nivel, un poquito más adentro, yo cincelo y voy a entrar al oído medio. Por eso le dicen el tegmen tímpano, el techo, ¿no?, del oído medio, a ese nivel, ¿no?, más acá. Y luego, acá está lo que vendría a ser la parte más protuberancial. Y luego, esta parte de acá, ¿qué cosa es? Esta es la región mastoidea. Y estas celdillas que hay son las celdillas mastoideas, que está en contacto directo con el oído interno, ¿cierto? Y por ende, cualquier problema a este nivel va a inflamar estas celdillas mastoideas y va a producir lo que se denomina la mastoiditis. ¿Ya? Listo. ¿Qué es este? Para este lado, este es el conducto auditivo interno. ¿Y quién está ingresando por acá? El alfiler es la representación de este de acá, del nervio vestíbulo coclear u octavo par craneal, ¿no es cierto? Que vemos, ¿no?, que va a entrar acá, y el que va a salir por acá por el agujero estilomastoideo es el séptimo, porque por acá ingresa el octavo y el séptimo. El octavo se queda ahí, pero el séptimo sí sale por el estilomastoideo. Eso es lo que quiere representar esta estructura. Este de acá es un hueso temporal completo que tiene su porción escamosa, que tiene la apófisis cigomática, que tiene la porción mastoidea y que tiene el peñasco. Y acá yo puedo repasar muy bien, puedo repasar la fosita para el ganglio de Gasser, puedo repasar la eminencia arcuata, puedo repasar la eminencia subarcuata, y cuando la abro, a nivel que justo se ha hecho el corte a nivel de la región mastoidea, puedo ver las celdillas mastoideas. ¿Ya? Ahí está, ven esos huequecitos. Esas son las celdillas mastoideas, ¿no? Porque el doctor yo creo que les va a preguntar bastante clínica, porque acá hay un montón de clínica. ¿Ya?
¿ya? Clínica, pero en base anatómica, pues. ¿Dónde están las lesiones? Ahí las van a agarrar. Así que tienen que estudiar clínica. Listo. Entonces esto nos da esa oportunidad. Este de aquí es igual, ¿no? Es la representación. Igual acá está, bueno, esto es de un niño ya, más chiquito. Acá está la porción escamosa, acá está la porción mastoidea, acá está la porción petrosa. Acá igual está entrando, ¿no? Por el conducto auditivo interno el octavo y el séptimo. Acá está saliendo el séptimo por el agujero estilomastoideo. Acá ha hecho un corte y yo veo la parte de los conductos semicirculares óseos. Miren, acá está el superior. ¿No? ¿Sí? ¿Es ahí? Es de acá. Ya, ahí. Es chiquito, pues. No se puede ver así nomás. ¿No? Ahí era fracturado, donde hemos dicho del tegmen timpani, está viendo ahí, ¿no? Y este de acá, ¿no es cierto? Es otro. Bueno, acá está la orejita media momificada. ¿Ya? Y este también igual, ¿no? Lo que estoy viendo acá son las celdillas, ¿no? Celdillas esmoidales, pero aquí estoy viendo el conducto auditivo externo. ¿No? Tómenle foto, porque ustedes son más de foto. Ya. Ahí se ve. ¿Cuál es? Este de aquí. ¿Ya? Acá está la oreja y justo está en el corte, ¿no? Conducto auditivo externo, todo eso, esto de acá, y va a ir al oído medio, ¿no? Y acá sí se ve el oído medio con el oído interno. Medio interno. Ya, listo. Ya está. Ya, ustedes ahorita quédense a repasar acá y yo voy a ayudarlos a ellos. ¿Ya? Ese creo que es el que está bueno, por eso no lo... Petrelina. ¿Ya se agarró? Sí, se agarró. El doctor que ojalá estaba que lo agarraba. No se estrese. Si no, fácil. Nada más, pero hay que poner, o con tres, hay que poner un costado. Para tener todo el cuidado del caso. Listo. Ya. Igual, ¿cierto? Tenemos... Acá lo quitamos. Vemos igual, ¿no? El oído está formado por lo que vendría a ser el oído externo, el oído medio, el oído interno. El oído externo formado por el pabellón auricular. Este pabellón auricular está formado por cartílago revestido de piel, ¿no es cierto? Y en él podemos ubicar las siguientes partes, ¿no es cierto? El pabellón auricular tiene la cara externa, tiene la cara interna, ¿no? Podemos ubicar el hélix en la parte más lateral, ¿no? La parte medial al hélix es el antihélix, ¿no es cierto? La parte inferior hacia abajo vendría a ser, pues, el lóbulo de la oreja, ¿no? La parte anterior vendría a ser el trago, el antitrago, entre los dos la escotadura intertrágica. Hacia el fondo, lo más profundo, que me da el ingreso del conducto auditivo externo, vendría a ser la concha de la oreja, ¿no? Hacia arriba la fosita triangularis, ¿no? Algunos autores hablan del tubérculo de Darwin, pero eso es algo inconstante, por si acaso, ¿no? ¿No? Sí, es algo inconstante, no es que me acuerdo, a ustedes no les dije eso, pero es algo inconstante, no es que tengan algo más, tengan una función, no. No, eso es más que todo de tipo de raza, y como nosotros somos mezcla, no hay mucho eso. Muy bien. Esto, recuerden que tiene músculos intrínsecos y extrínsecos, ¿no es cierto? Extrínsecos, ya sabemos, el auricular anterior, el auricular superior, el auricular posterior, ¿no? Intrínsecos, el del hélix, el del antihélix, el del trago, el del antitrago, el transverso, ¿no es cierto? Y el oblicuo, ¿no? Esos son músculos intrínsecos, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos este conducto, el conducto auditivo externo. Este color es de la piel, por eso está cubierto también de piel, ¿no? Y este conducto auditivo externo, recuerden que el tercio externo es estructura cartilaginosa. Los 2 tercios internos son estructuras óseas. Igual pasa con la trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica. El tercio superior, ¿no es cierto?,
El tercio superior es estructura ósea, los 2 tercios inferiores son estructura cartilaginosa, o sea, es igualito que acá, cartílago, hueso, la trompa tanto como el conducto auditivo externo, ¿ya? Esto de acá está cubierto por piel, está cubierto también, o en ella encontramos glándulas sudoríparas que están obstruidas, pero que netamente se encargan de producir el cerumen, ¿no?, a este nivel. Ahora, ¿qué más? El límite vendría a ser este, que vendría a ser la membrana timpánica, ¿no? Esta vendría a ser la cara lateral. La cara lateral, miren, que es cóncava. Por eso cuando hay alguna patología encontramos, ¿cierto?, una membrana timpánica abombada. O sea, ¿cierto?, no cóncava, sino convexa, ¿no? Eso. Y a la trasluz, cuando yo entro con la luz del otoscopio, obviamente voy a ver este brazo que veo acá, que es el brazo del martillo, lo veo a este nivel, ¿no? Pronunciado, que acá está, mirando, su brazo del martillo, ¿no? Y pronunciado hacia adelante y hacia atrás. Es lo que yo veo con el otoscopio. Eso es cuando yo le meto ya la luz, porque si no puedo poder ver. Entonces, eso de acá es transparente y yo puedo ver. Pero la cara externa sí está cubierta, ¿no es cierto?, en la parte periférica por sello por piel. En cambio, la cara interna es netamente, pues, la parte mucosa, pues yo estoy en el oído medio. En el oído medio viene la pared lateral, si quieren así decirlo, está, ¿no es cierto?, formada, ¿no?, por la membrana timpánica, la pared superior o el techo, ¿no es cierto?, no es otra cosa que en realidad ¿cómo se llama?, el peñasco del hueso temporal, ¿no es cierto?, donde yo encuentro el tegmen timpani, ¿no? La pared inferior también me da igual hacia el hueso temporal, ¿no? Anterior me da igual la llegada de lo que vendría a ser la trompa faringotimpánica, ¿no?, que me va a comunicar la cavidad nasal con lo que vendría a ser el oído medio. ¿Qué parte de la cavidad nasal? En realidad sería de la pared posterior de la cavidad nasal y hay un orificio, el orificio de entrada de la trompa de Eustaquio, ¿ya? Ese orificio de entrada viene por acá y termina acá en el oído medio, ¿ya? Y por ahí es donde drena lo que vendría a ser el material purulento o el moco cuando estamos resfriados. También esto me va a ayudar a regular las presiones, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a la playa y nos entra algo de agua, ¿no?, y nos fastidia, ¿qué hacemos? Nos tapamos la nariz y hacemos presión y se destapa, porque eso nos ayuda a regular las presiones en ambos lados, ¿no? Un mecanismo. Y ya, y debemos tener los huesecillos, no se olviden de los huesecillos, tenemos el martillo, tenemos el yunque y tenemos el estribo, acá. Y tenemos el estribo, ¿cierto? El estribo va a cubrir la ventana oval, Ahora, ¿hay una articulación entre ellos? Sí. ¿Esa articulación? Sí, pues tienen que estudiarla. Recuerden, martillo, yunque, sinovial. Sinovial, encaje en silla de montar o encaje en silla. Yunque, estribo, sinovial, esférica o en artrosis. Es esférica o en artrosis, ¿ya? Esférica o en artrosis. Listo. Y luego viene esto, va llegando hacia la fosa, ¿no es cierto? Hacia la fosa o hacia la perfosa, hacia la ventana oval, ¿no? Y ya me voy a ingresar hacia el oído interno. En el oído interno que tengo, lo que ya vimos acá, ¿no? Miren, acá sí se ve. Acá tenemos lo que vendría a ser la cóclea, ¿no? Y acá miren, este es el corte donde yo está llegando lo que vendría a ser el octavo par craneal, ¿no? Voy a ver estas pequeñas celdillas. Estas celdillas son cuando el conducto coclear lo divide en 2 rampas, ¿no? La rampa vestibular y la rampa timpánica. ¿Qué es lo que yo veo ahí? A ver, tanto que estás viendo. Por acá, no, por aquí, aquí está. Ajá, estas son las rampas, ¿no? Pero eso es más microscópico. Por acá debe haber un dibujo bonito. Ya. No está. A ver, espérate. No está. Este es un corte. Un corte sí, pero no te va a ayudar. No te va a ayudar mucho. No te ayuda mucho. Vestíbulo. No te ayuda. Ya. Entonces, esto de aquí es esto. Estas cositas, ¿no? Conducto, ¿no? Coclear, rampa timpánica, rampa vestibular respectivamente, ¿no? Y va a llegar. ¿Qué pasa? Con esta estructura, ¿no? Esa estructura que es la cóclea le da como un caracol, 2 vueltas y media o 2 vueltas 3/4 a una estructura que se llama
no el modiolo, ¿no es cierto? Y es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de estos conductos semicirculares, ¿no es cierto? Vamos a tener tres, ¿no es cierto? Anterior, posterior y lateral, son tres. Dentro de estos óseos están los membranosos. Entre el óseo y el membranoso está la perilinfa. Dentro del membranoso está la endolinfa, ¿ya? Ahora, pero estos conductos semicirculares, ¿no? En un lado de ellos, ¿no? Se ensancha. Eso sí lo podemos ver acá, miren, ve. Acá hay uno. Vamos a poner acá así, ¿ve? Como si fuera este, ¿sí? Miren, ahí está. Y se ensancha. Eso se llama ampolla. Eso se llama ampolla, ¿no es cierto? ¿Y a dónde va a llegar? Al utrículo. Va a llegar al utrículo, ¿no? Y luego está lo que vendría a ser mucho más abajo, lateral separado, vendría a ser el sáculo, ¿no? Que acá no lo el utrículo y el sáculo. Pero acá no se ve bien por el corte, no nos ayuda, ¿ya? Y eso es lo que se puede apreciar a este nivel. Eso es el óseo, ¿ven? Y acá está sacando el membranoso. Igual, ¿no es cierto? Entonces, cuando ingresa un sonido, por ejemplo, para que nosotros, ¿qué pasa al oído? ¿No? Es la oreja sirve como un receptáculo, ¿no? Entra el sonido, la membrana timpánica, obviamente, va a girar va a tener un movimiento lateral, por ende los huesecillos que van a transmitir el sonido van a tener un movimiento medial. Ese movimiento se va a ver repercutido hacia la ventana oval. La ventana oval va a ingresar ello hacia los conductos semicirculares, hacia la cóclea, se redistribuye y regresa por el conducto coclear hacia lo que vendría a ser la ventana redonda. Y en la ventana redonda está cubierta por lo que vendría a ser la membrana timpánica secundaria. Y ahí es la secuencia que cómo se va a transmitir, obviamente, la audición. Pero no queda ahí. ¿Por qué? Porque tiene que ir a transformarse todas esas señales a nivel del cerebro. Porque en el cerebro tenemos áreas y hay una área de la audición. Y esa área de la audición está en el lóbulo temporal. O sea, el cerebro tiene 5 lóbulos por cada hemisferio cerebral. Cada lóbulo se encarga de una función. El lóbulo frontal, por ejemplo, se encarga de la motora, el lóbulo parietal de la parte somatosensitiva, el lóbulo temporal de la audición, el lóbulo occipital de la visión y el lóbulo de la ínsula es la parte límbica emocional. Entonces, toda la información se va a ir a ese nivel, ¿no? Ya cuando hagamos lo que vendría a ser tronco, ¿no? y empezamos a hacer los cortes, ahí nosotros podríamos hablar, ¿sí?, de la primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, para que vean el recorrido, cómo van las señales. Aunque eso es más en fisio, pero bueno, en anato siempre se les hacemos un poquito, ¿ya? Yo creo que en fisio deben haber hecho, no han hecho. Sí, ¿no es cierto? Sí, tienen que haber hecho, porque es fisio netamente, ¿ya? Listo, ¿ya? Ahora sí, ya. Chequeen esto. Vean a Roberto. No voy a regresar. Roberto, por si acaso. Vamos conmigo, porque no lo... Ah, no, antes de eso. Acá. Sí, hay que decirle, pues no le voy a decir otra cosa. Antes de acá, ver esto, ¿no es cierto? Acá tenemos el hueso temporal. Esta es la porción escamosa, esta es la porción mastoidea, este es el conducto auditivo externo, este es el peñasco, ¿no es cierto? Acá yo voy a ver la parte prominente, que es de un conducto semicircular, ¿no? Este es el borde o ángulo superior del peñasco, ¿no? Se ha hecho el corte a nivel de la región mastoidea y yo puedo ver acá las celdillas mastoideas, ¿ven? Esas celdillas mastoideas se pueden observar, ¿no? Que están en contacto directo. Listo. Ahora acá, ¿no es cierto?, que es lo mismo, ¿no? Pero la función de esta estructura va a ser ver cómo la arteria carótida interna está ingresando por el agujero carotidio, ¿no? Va a ingresar por el agujero rasgado anterior, ¿no es cierto?, por allí, pero acá estamos viendo, por ejemplo, que este es mi conducto auditivo interno, por donde va a estar ingresando el octavo, o sea, este de acá, el vestíbulo coclear. El octavo va a quedarse ahí porque ahí tenemos toda la parte, pero el séptimo es el que va a salir por el agujero estilomastoideo. Y acá, que puedo ver a este corte, no veo el peñasco y estoy observando, pues, igual las celdillas mastoideas, ¿cierto? En cambio acá, si veo la oreja, ¿no?
y va a llegar hasta acá, miren, ve, acá, ese es de aquí, acá tendría que estar la membrana timpánica, antes a la altura de mi uña. Todo esto es el conducto auditivo externo. Y acá, donde está mi pulpejo del dedo, vendría a ser el oído medio. Ya por dentro vendría a ser el oído interno, obviamente. ¿Ya? Igual acá, la representación es la misma, ¿no? Pero acá veo esto, mírenme, eso es lo que decía a mi estudiante. Acá tengo esto, acá era lo elevado, esto de acá que era lo elevado, ¿no es cierto? Miren, esto es esto. ¿Ven o no ven? La más comparativa no puedo hacer. ¿Sí? A ver ahí. ¿No? Esa es la parte de estos son los conductos semicirculares, pero ¿no? Eso es esto. ¿No? Obviamente que si fracturo más, pues me puedo volar o lo puedo ver mejor. ¿No? Pero es eso. Me parece es el corte. ¿Ya? Entonces, si ya saben que el doctor les va a preguntar no tan solo la parte anatómica, sino también la parte clínica, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Mínimo tendrían que saber, ¿no es cierto?, lo que es otitis media aguda, ¿no es cierto?, para que se ubiquen dónde podría haber la lesión. Tendrían que ver, por ejemplo, cómo se ve un tímpano, la parte de tímpano, ¿no es cierto?, la parte de tímpano, capaz las maniobras, ¿no? A ver, vamos a hacer algunas maniobras. Y podemos hacer maniobras acá, clínicas, cuando evaluamos, ¿no?, a los pacientes con respecto a ello. Y también lesiones, pues, lesiones de la vía acústica. Por ahí yo creo que los puede agarrar, ¿no? Cuando es una hipoacusia central, periférica, eso porque es parte de las vías. Por ahí puede venir su pregunta. Igual que en el ojo. En el ojo ustedes han tenido que hacer vías. Y en vías también hay lesiones, ¿no? Cuando hay una cuadrantopsia, cuando hay una hemianopsia, cuando hay una hemianopsia heterónoma, ¿no? Cuando si hay un tumor a nivel del nervio óptico, ¿qué va a pasar? Si hay un tumor a nivel del quiasma óptico, ¿qué va a pasar? Si hay un tumor a nivel de la cintilla óptica, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si hay una tumoración a nivel de las radiaciones de radiolet? O sea, esa es clínica, pero es clínica nato. Estudian el Gray. Y hay neuroanatomía de Mosby, también les ayuda. Es más sencillo, pero se pueden ayudar con eso. ¿Ya? Listo, ya pónganse a repasar y vamos a ver en esto, no quiero que les echen la puerta.